Capítulo 6. Un ministerio de oración exitoso. La causa principal de mi flacura e infructuosidad se debe a una inexplicable torpeza para orar. Puedo escribir o leer o conversar o escuchar con un corazón dispuesto, pero la oración es más espiritual e interior que cualquiera de estas cosas, y cuanto más espiritual es un deber, más propenso es mi corazón carnal a rechazarlo. La oración, la paciencia y la fe nunca defraudan. Hace mucho que aprendí que si alguna vez iba a ser ministro, la fe y la oración debían convertirme en tal. Cuando puedo encontrar mi corazón en disposición y libertad para la oración, todo lo demás es comparativamente fácil. Puede considerarse un axioma espiritual que en todo ministerio verdaderamente exitoso la oración es una fuerza evidente y controladora en la vida del predicador, evidente y controladora en la profunda espiritualidad de su trabajo. Un ministerio puede ser un ministerio muy reflexivo sin oración, el predicador puede asegurarse fama y popularidad sin oración, toda la maquinaria de la vida y obra del predicador puede funcionar sin el aceite de la oración o con apenas lo suficiente para engrasar un engranaje, pero ningún ministerio puede ser espiritual, asegurando la santidad en el predicador y en su pueblo, sin que la oración sea una fuerza evidente y controladora. El predicador que ora, en efecto, pone a Dios en la obra. Dios no viene a la obra del predicador como algo natural o por principios generales, sino que viene por medio de la oración y de una urgencia especial. Que Dios será hallado en nosotros el día que lo busquemos de todo corazón es tan cierto para el predicador como para el penitente. Un ministerio de oración es el único ministerio que pone al predicador en simpatía con el pueblo. La oración une tan esencialmente a lo humano como a lo divino. Un ministerio de oración es el único ministerio calificado para los altos cargos y responsabilidades del predicador. Las universidades, la erudición, los libros, la teología, la predicación no pueden hacer a un predicador, pero la oración sí. La comisión de los apóstoles de predicar era un espacio en blanco hasta que fue llenado por el Pentecostés que trajo la oración. Un ministro que ora ha pasado más allá de las regiones de lo popular, más allá del hombre de los meros asuntos, de las secularidades, del atractivo del púlpito, ha pasado más allá del organizador eclesiástico o general a una región sublime y más poderosa, la región de lo espiritual. La santidad es el producto de su obra, los corazones y las vidas transfigurados blasonan de la realidad de su obra, de su veracidad y naturaleza sustancial. Dios está con él. Su ministerio no se proyecta sobre principios mundanos o superficiales. Está profundamente imbuido de las cosas de Dios y profundamente instruido en ellas. Sus largas y profundas comuniones con Dios acerca de su pueblo y la agonía de su espíritu de lucha lo han coronado como un príncipe en las cosas de Dios. La frialdad del mero profesional se ha derretido hace tiempo bajo la intensidad de su oración. Los resultados superficiales de muchos ministerios, la muerte de otros, se encuentran en la falta de oración. Ningún ministerio puede tener éxito sin mucha oración, y esta oración debe ser fundamental, siempre constante, siempre creciente. El texto, el sermón, deben ser el resultado de la oración. El estudio debe estar bañado en oración, todos sus deberes impregnados de oración, todo su espíritu el espíritu de oración. Lamento haber orado tan poco, fue el lamento en el lecho de muerte de uno de los elegidos de Dios, un lamento triste y lleno de remordimiento para un predicador. Quiero una vida de oración más grande, más profunda y más verdadera, dijo el difunto arzobispo Tat. Que todos lo digamos, y que todos lo aseguremos. Los verdaderos predicadores de Dios se han distinguido por una gran característica, eran hombres de oración. Difiriendo a menudo en muchas cosas, siempre han tenido un centro común. Pueden haber partido de diferentes puntos, y viajado por diferentes caminos, pero convergían a un punto, eran uno en oración. Dios era para ellos el centro de atracción, y la oración era el camino que conducía a Dios. Estos hombres no rezaban ocasionalmente, ni un poco a horas regulares o impares, sino que rezaban de tal manera que sus oraciones entraban en su carácter y lo moldeaban, rezaban de tal manera que afectaban a sus propias vidas y a las vidas de los demás, rezaban de tal manera que hacían la historia de la iglesia e influían en la corriente de los tiempos. Pasaban mucho tiempo en oración, no porque marcaran la sombra de la esfera o las manecillas del reloj, sino porque era para ellos un asunto tan trascendental y comprometedor que apenas podían abandonarlo. La oración era para ellos lo que fue para Pablo, una lucha con el esfuerzo sincero del alma, lo que fue para Jacob, una lucha y una victoria, lo que fue para Cristo, fuerte clamor y lágrimas. Ellos oraban siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración eficaz y ferviente ha sido el arma más poderosa de los soldados más poderosos de Dios. La declaración con respecto a Elías que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, comprende a todos los profetas y predicadores que han movido a su generación en favor de Dios, y muestra el instrumento por medio del cual obraron sus maravillas.